Bienvenidos a otro video del huerto. Muchísimas gracias a todos quienes nos han apoyado y nos han ayudado comentando y dándonos su me gusta y compartiendo con quien ustedes creen que le va a gustar este video y nuestros videos en general o nuestro canal. Muchas gracias a todos por eso, se siente muy bien y les agradecemos infinitamente. Y bueno, este video estaba pendiente porque hicimos unas casitas de pájaro, construimos unas casitas para los pajaritos aquí y también de adorno que son con doble función, tienen doble función, una adornar nuestro huerto porque se ven bonitas y otra es darle también un lugar donde anidar a los pajaritos o donde resguardarse del frío. Y hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacer una casita. La casita que ganó fue la de dos pisos, digamos, de dos casitas juntas, y ese es el que vamos hoy a hacer el plano y la vamos a hacer también. En nuestras redes sociales pusimos publicamos que nos hagan saber cuál era su favorita y de cuál les gustaría que hiciéramos un tutorial, y entonces esta fue la que ganó, la de 2 pisos. Y bueno, nosotros acá, ya saben, construimos las casitas con madera de reuso, madera de la cerca, que reemplazamos así, eventualmente se rompe una y la reemplazamos, o se rompe otra y la reemplazamos. Entonces como que hemos cambiado durante tiempo unas 2 y después 3, entonces tenemos esta madera de la cerca para hacer la casita. Muy bien, y entonces tenemos pues esta madera. Ya le corté aquí debajo unos pedazos que tenía ya malos, que estaba podrido, y toda la demás se ve macicita, se ve más o menos que entera. Tiene sus agujeros y algunas otras cuarteadas, pero en general es una tabla dura. Bien, entonces vamos a hacer primero el plano. Es muy fácil y así es como se va a ver. Y entonces así está el croquis, el plano. Así queda pues el plano de nuestra casita. Tenemos el lado 1, lado 2, que sería el lado de enfrente y el lado de atrás. Estos dos que sobran, tenemos uno de los laterales, otro de los laterales, estos son iguales. Tenemos uno de los techos, otro de los techos también son iguales. Tenemos el piso de en medio y el piso de abajo. Y entonces este es el plano. Tenemos esta tabla y le vamos a medir la altura. Esta tabla es de 5 pulgadas y media de ancho. La altura no la sé, pero no necesitamos saberla. Bueno, vamos a hacer esta casita de los 5.5 de ancho y vamos a hacerla por 16 de alto. Así que
las casitas quedan de 8 por 5,5. Entonces marcamos la altura y vamos a marcar también el centro. Justo donde marcamos la altura vamos a marcar el centro de la tabla. Bueno, y ya tenemos pues ahí un punto en el que vamos a partir. Y así con una escuadra de 45 grados, solo nos aseguramos de que las dos líneas pasen por el centro y no necesitamos medir nada. En este punto ya cortamos la parte de enfrente o de atrás y vamos a sacar otra igual. Cortamos en esta línea y tenemos la parte de enfrente y la parte de atrás. Y entonces ya con estas dos tenemos lo que es el frente y la parte de atrás. Están iguales estas dos tablas. Y es la parte de enfrente y la parte de atrás. A esta le vamos a agregar sus aperturas, una aquí y otra aquí debajo, porque sabemos que estamos haciendo la de 2 pisos. Y bueno, ahora ya nada más falta medir una madera desde aquí hasta aquí. Bueno, 2 porque es una de este lado y otra de este. Los 2 techos, la parte de abajo y el piso, los 2 pisos y listo. Bien. Y bien, ya nada más para terminar vamos a unir todas las partes y la casita está hecha. Esta casita también es la base para un condominio con varias casitas. Ahora les voy a mostrar. Entonces la voy a unir. Algo importante es poner las paredes posteriores las paredes posteriores dentro. Ahora les muestro cómo. Y unimos parte por parte, los clavamos, usamos pegamento y listo para pintar. Entonces ahora que las ensamblamos, vamos a poner la parte de atrás primero, los costados por encima y después la parte de enfrente. Que la parte de enfrente ya la seleccionamos la más planita porque es donde va a tener las aperturas. No sé si se llamarán puertas o nada más unos hoyos para que entren los pajaritos. Bueno, usando entonces estas abrazaderas o estos sargentos vamos a atorar un lado, el otro lo vamos a clavar, pero vamos a dejar uno sin clavar. Ahora les voy a mostrar por qué. Y podemos ahora poner el piso de abajo si queremos, pero este lado nunca lo vamos a clavar de ninguna, por ahora, de ningún lado. Ya la cajita de los pajaritos está tomando forma. Clavamos este lado, o sea, un lado posterior, clavos aquí y clavos de este lado. También conviene mucho ponerle pegamento
Y este lado está suelto, no lo hemos clavado y lo vamos a clavar hasta el final. Entonces ahora vamos a poner la división. Buscamos más o menos donde es la mitad o donde queramos ponerla para dividir las dos casitas. Bien, yo lo voy a dejar a 7 centímetros, a 7 pulgadas, perdón, de alto. 7 pulgadas desde el piso de abajo hasta arriba. Y la otra casita tendrá 8, que la verdad está, pues está bien, no importa mucho. Y este aquí podemos clavar en estos lados para sostener esta, que es la división del medio. Bueno, aquí vamos entonces, tenemos la división del medio, el frente y el lado de enfrente y el lado de atrás y uno de los costados. Ahora podemos poner el techo, ya que decidimos cuál será la parte de enfrente. Vamos a poner el techo y la parte de enfrente tendrá la parte sobrante. Y como esta es la parte más limpia, la más bonita, aquí vamos a poner entonces las aperturas o los agujeros para que entren los pajaritos. Y ahora ya podemos clavar el techo. Ya está entonces listo el techo, nos falta el piso y este lado, el posterior, que es el lado derecho. Este se va a abrir, por eso no lo hemos clavado al resto de la casita. Será una puertita para poder abrir a limpiar, poder abrirlo y limpiar la casita. Bueno, y ahora ya nada más nos falta hacer las aperturas. Está listo el piso y la puertita. Y esta es una puertita, es el costado, pero lo dejamos al final porque esta se va a abrir para limpiar los nidos cada temporada, para que la siguiente temporada vengan nuevos pajaritos a anidar. Y listo. Para la puertita vamos a poner unos tornillos a la misma distancia. Lo más fácil es trazar una línea recta y vamos a atornillar o clavar aquí en la línea para que se pueda abrir. Bien, y entonces así queda la casita de los pajaritos. Esta fue la que ganó en la encuesta que hicimos en
en nuestra comunidad de YouTube y quedó bien. Ahora nada más podríamos dividirla con un pedacito de madera. No es precisamente la madera, como pueden ver, nada más para que se vea bonita. Le podemos poner pegamento o clavarlo aquí para que quede la división. Podemos dejarla así también. Y de los triangulitos que sobraron acá, también podemos ponerle otros aquí en las entradas. Y podemos jugar con todo eso. Y bueno, ya estamos aquí en este punto. Ya la casita, ahora sí, es una casita. Y recuerden que le dejamos esta apertura con unos tornillos solamente a los lados para poder limpiarla. Esta se puede abrir casi toda y tenemos acceso para limpiar la casita. Le cerramos y aquí solamente abajo vamos a atornillar. Tenemos aquí un tornillo y lo atornillamos. Usamos un tornillo para no tener que usar un clavo y estarlo sacando y poniendo. El tornillo solo, bueno, enrosca y entra y sale. Más fácil que el clavo. Ya de aquí hicimos esta división que es falsa, porque la tablita está adentro, la que divide. Y si recuerdan que hicimos un corte para sacar el ángulo de arriba y nos sobraron estos triangulitos que nos sirven para ponerlos aquí en la entrada de la casita. También podríamos poner las maderas que salieron de la misma entrada. Nada más las pegamos y los clavamos. Pero para seguir con esta geometría y seguir jugando con esta forma, yo le voy a poner estos, digamos que son como unos triangulitos. Y bueno, entonces así queda. Este es el producto final de nuestra casita. Nada más faltaría pintarla y ya depende de los colores que queramos o que nos gusten. Nosotros tenemos pintura azul porque cuando nos cambiamos a este espacio, a esta casa, pintamos algunas paredes de azul y tenemos pintura azul. Podemos usarla para eso, para no tener que comprar. Pero también se puede nada más barnizar o se puede dejar así, aunque va a durar un poco menos por el agua y la intemperie. Pero este es el producto entonces final. Para colgarla, para atornillarla cerca de un árbol, pues se puede usar alguna escuadra como esta y simplemente se atornilla en el lugar y después se atornilla la casita, ya sea debajo o arriba, también funciona. Y entonces esta es la casita como la que fue botada, de dos pisitos con 2 recámaras. Algunos pajaritos son territoriales y no dejan que otros aniden cerca, pero hay unos que se juntan en familia o en parvadas pequeñas y ellos anidan juntos para protegerse unos de los otros. Y si recuerdan, en el viejo huerto, aquí les voy a dejar el video, hicimos un condominio con muchas casitas de pájaro y esta es la base para ese condominio. Si recuerdan estos pedazos que cortamos, bueno, este solamente lo atornillamos o lo pegamos aquí para tener una base y poder poner el techo de nuestra siguiente casita. Entonces aquí le podemos añadir otra
con los mismos planos, solamente que nada más una, más cortita, y seguir con este. Este es el lado donde no tiene la puerta está de este lado. Recuerden que tenemos que limpiarlas cada temporada y por eso es que le dejamos esta puertita. Y bueno, así podríamos añadirle otra casita, otra detrás también, y hacer un condominio de pajaritos para familias grandes. Es muy bonito tenerlos, aunque no se aniden los pajaritos, también se ven muy bonitas. Es un buen adorno para nuestro jardín, para nuestro huerto. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos apoyaron, que votaron. Y aquí está entonces la casita que hicimos. Muchísimas gracias y nos vemos en el huerto.